este aprendizaje virtual fue pues los estilos de aprendizaje y los tipos de examen. Entonces pues voy a empezar con el estilo de aprendizaje y el que pues más me identifica es el auditivo. Cuando desarrollé el test que venía junto con este aprendizaje, pensé que era más visual, pero viendo todas las preguntas y dándome la respuesta, pues me di cuenta que era como más auditiva y que era lo que más se asemejaba a mí. Entonces, es una técnica que va pues orientada la comprensión de información a través del oído, a través del auditivo. La gran mayoría de la gente tiende a ser más visual, pues era lo que yo pensaba, ser una persona muy visual, pero pues al estimular el oído, a menudo pues tiende a ser como un tema más secundario y se absorbe un poco más de conocimiento, creo yo. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que lo resalté aquí. Bueno, pues son cuatro, pero creo que son más. Pues me gusta la música. Cuando leo, siempre voy a leer en voz alta para que pueda recibir un poco más de información. Memorizar en secuencia, para mí es más fácil, no sé si me hace más fácil el inglés de pronto, memorizar una frase comenzando I am o you, eh, que de pronto llegar a memorizar, por ejemplo, que tengo unos compañeros que lo memorizan más, digamos, por primero los verbos y luego otra cosa. Eh, Aprendo también escuchando y hablándolo escuchando. Para mí es muy difícil comenzar a una persona que de pronto me diga escriba tal cosa y luego aprenda y háblelo. No, pues para mi concepto es mejor decirle, bueno, dímelo y luego yo lo repito y se me va a hacer, o sea, el aprendizaje va a ser más directo que al escribir. Pues este punto me parece un poco al otro, que es aprender o aprendo a través de qué. Entonces, pues nada, el uso de recursos del audio, clases o en la radio, a mí me gustan muchísimo los audiolibros, o sea, me parecen una ayuda fatal, o sea, eh, para mí o sea, escuchar un libro para mí es absorber todo lo del libro más que de pronto llegar a leerlo así constantemente. Nada, igualmente me pasa con el reconocimiento de voz, digamos con los software, porque al traducir, digamos, yo busco en Google Traductor y busco una palabra, entonces yo creo que se dice así, que de pronto es de esa manera la pronunciación y resulta que no, entonces al escuchar el audio pues para mí es más fácil como recibirlo. Bueno, y pues nada, de pronto en algún momento el tema de asociación de palabras unas con otras y de esa manera se hace más dinámico. Para mí me dicen, ven, ¿te acuerdas? No sé, en el colegio me sucedía mucho y era que de pronto me decían, ¿te acuerdas de cuál es la capital de Alemania? O cuál es la capital de no sé qué. Entonces yo decía como, no sé, no tengo ni idea. Pero una profesora de sociales en ese tiempo, entonces nos decía, mira, con estas fichas, con no sé qué es. Entonces para mí ya era más fácil, digamos que ella me dijera cuál es la capital de Perú, entonces ya la asociaba con Lima y cosas así. De pronto para mí ya era más fácil con esa asociación de juegos. ¿Qué es lo que realmente a mí no me favorece para nada? Son los ruidos. O sea, si yo estoy leyendo y resulta que por allá afuera escucho gente hablar, no, para mí es muy complicado. Eh, Otra cosa que no me favorece y que de pronto he tenido problemas con algunos profesores en clase en la universidad es que me dicen, oye, apunta porque si no apuntas después vas a hacer preguntas. Y yo digo como, no, es que si yo no le pongo cuidado y luego apunto, para mí va a ser muy difícil. Y escuchar música cuando uno está leyendo. De pronto me concentro más en la música y algo así. O sea, lo que no me sucede, o sea, si tengo los audífonos y estoy leyendo, la recepción va a ser muy poca. Pero si de pronto pongo música a lo lejos y estoy leyendo, referencio esa canción con el libro. Pero también lo que recepto del libro también es muy poco. Los tips. A todas las personas visuales les aconsejo que, no sé, que
cuenten algo, o sea, que cuenten algo antes de verlo. Preferible decir cómo suenan las cosas y no cómo lucen. Tienen la gran capacidad de organizar sus ideas en medio de un gran debate lógico. Son más sensibles a los ruidos, discuten consigo mismo, eso suele suceder muchísimo. No les importa la forma de vestir, eso sí es de una, y su estilo es más conservador. Me gusta mucho mover las manos cuando hablo con una persona porque siento que de esa manera pues no sé, tengo un poco los nervios y más que eso, no sé, hago como un juego de roles. Bueno, entonces el aprendizaje es un estilo en el cual yo me encuentro, que me parece una manera algo muy buena, puesto cuando estoy en clase recibir información y recordar cómo fuese una canción se me hace más fácil leer en voz alta mientras escucho la música que me agrada. Lo que más se me ha llegado a dificultar es el aprendizaje, aunque lea mucho la geografía no recibo de esa manera en la que puedo detallar el libro o algo así. ¿Qué me sucede a mí? Que no sé, una persona me dice, es que está mal escrito esa palabra, no sé, vaya. Entonces vaya es de el cartel que tú ves publicitario o vaya es de ir con Y de yuca. Entonces cuando yo lo escribo para mí es muy difícil, pero cuando una persona me lo explica de esa manera ya se me queda, ya para mí es una recordación muy amplia. Entonces básicamente ese es el estilo, bueno, ese es mi estilo de aprendizaje y es uno de los talleres que más me gustó en esta aula virtual. Bueno, el siguiente tema que me llamó mucho la atención fueron los tipos de exámenes. Bueno, encontramos dos tipos, el cerrado y el abierto. En el cerrado hay una clase de subtipos. El examen completo, ese es el tipo de examen que tiene elementos clave que deben de estar más en una respuesta específica. El ejemplo es escriba tres funciones de la membrana celular. Entonces lo que más nos piden en este tipo de exámenes es comprender la pregunta, analizar las opciones y darnos cuenta, o bueno, lo que se facilita en ese momento en un examen de complemento es cuáles no son las respuestas. Entonces yo llego y escribo tres funciones de la membrana celular. Entonces yo las comienzo a nombrar una a una y digo, bueno, esta puede ser, esta tal vez y esta sí es. Yo ya me aseguro y comienzo a descartar, que para mí es la manera más fácil. Bueno, otro tipo de examen que creo que es el que a todos se nos facilita, a veces por el Team María de Pingüe o porque simplemente es un examen que nos pone las respuestas y que a veces acertar es una manera de poder pasar un examen, y es el de opción múltiple. En este tipo de preguntas está estructurada el enunciado y de ese enunciado hay unas subrespuestas, que no todas son correctas, pero de pronto como en el IFEX puede hacer que una sea correcta, la otra tal vez y la otra definitivamente no. Entonces puede ser que en la primera te ganes un 5, en la segunda de pronto un 3 y en la tercera pues definitivamente un 0. Pero más o menos un ejemplo es única fuente del derecho que subsistió durante el Imperio Romano absoluto. Entonces nos da A, B, C, D, E. A veces no es muy bueno encontrar un examen con muchísimas opciones porque lo que va a hacer es confundirnos, pero normalmente tienen A, B, C o D. Entonces, pues aquí está el ejemplo. Eh, con este fin disminuye un poco el factor suerte y adivinanza, pero pues también a veces es suerte. Esta es de relación de conceptos. Ese tipo de examen busca la respuesta correcta, pero el planteamiento es diferente. Entonces se refiere a que si tenemos una columna, entonces tenemos la columna A y tenemos una columna B, entonces tenemos que acá relacionar esta columna con la otra columna. Entonces el ejemplo, sí, es algo muy enredado, pero entonces de pronto nos dice, en la columna A tenemos el nombre de, no sé, de algunos países, y en la columna B tenemos su capital, relacione cuál es cuál. Entonces nos pone, digamos, igualmente puede ser opciones A, B, C, D, E o 1, 2, 3, 4. Entonces nos dice como la capital, no sé, de Venezuela. Entonces en esta, la primera pregunta dice capital de Venezuela y la primera pregunta de la columna B dice Bogotá, entonces la descartamos. Pero la segunda dice Caracas, entonces lo que hacemos es unirla con la columna A con la columna B con una flecha que nos indique cuál es la respuesta correcta.
ese tipo de exámenes de pronto puede ser un poco más de análisis, me parece para mí, y es un aprendizaje un poco más de relación. El otro es de jerarquización u ordenamiento. En esta parte, pues también te dan las opciones, no te ponen una pregunta como tan abierta, pues ya que este caso es cerrado, pero de alguna otra manera lo que hace es buscar de una forma lógica y que te ponga a pensar y que realmente digas, bueno, sí, esto lo aprendí, esto para mí fue de esta manera un gran aprendizaje. Entonces, el ejemplo de acá es cómo ordene los siguientes planetas de acuerdo a la cercanía al Sol. Entonces pone Saturno, Marte, Júpiter, Urano, la Tierra y Mercurio. Entonces pues uno va a decir, bueno, Marte va de primeras, cercanía al Sol. Pero hay que tener en cuenta su enunciado y observar las posibles. No siempre lo que creamos por descarte sea verídico. Tenemos que entrar a analizar y darnos cuenta que realmente lo que estamos haciendo en su orden y el aprendizaje que tuvimos con anterioridad a este examen es realmente la respuesta correcta. Creo que de pronto cada uno se basa en una jerarquía de estudio. El otro es de complementar. Me parece que para mí este es un poco más difícil y que a veces llega a ser un poco más de pensamiento lógico y para una persona que no haya estudiado completamente difícil. Eh, entonces se presenta una idea principal y se omite una parte de esa idea principal que también sería como una idea secundaria y uno la tiene que completar. Entonces, por ejemplo, acá pone la enfermedad provocada por el mosquito Aedes aegypti se denomina y hay un espacio. Entonces tenemos cuál sería esa posible respuesta. Y acá dice se localizan las primeras zonas D. Entonces ahí no te da ni opción de A, B, C, D, sino solamente tienes que colocar la palabra faltante como un tema de ahorcado o algo así, pero un poco más difícil. Entonces esto nos permite recordar información. El, entonces el enunciado debe ser claro para que el estudiante de esa manera no comience a abordar temas incoherentes, sino sea más coherente al tema que se está escogiendo. En este lado tenemos las preguntas abiertas. Esto me parece también que, no sé, de pronto para mí, que se me hace muy fácil hablar de muchos temas a la vez y que puedo decir, no sé, si me preguntan qué piensa de lo que está pasando en Venezuela, nada, de pronto lo que haya leído sea muy poco, pero comienzo a hablar del tema, comienzo a preguntar, comienzo no sé qué. Entonces para mí se me hace muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque puedo echar muchísima palabrería y en alguna de esas, si no he estudiado, puede ser un acierto. Pero si he estudiado, me voy a extender demasiado. Eso significa de que sea una pregunta de opinión, lo veo yo. Te ponen un enunciado, pero básicamente la respuesta es ¿qué opinas o qué aprendiste del tema? Me parece que es el tipo de examen que más me gusta. Entonces, en esos tenemos el ensayo, problemas e interpretar. Entonces, en esto es lo que les decía, emite un juicio sobre algo, expresa ideas, evalúa los valores de las ideas, consiste en resolver enunciados del tema, desarrollar el planteamiento de una situación. En la medida posible se sugiere utilizar casos aplicados en el momento de la vida real. Entonces, yo estudio mercado y publicidad, entonces para mí me dicen analice cómo está el mercado de esta empresa, ¿sí? Entonces yo tengo que escribir, interpretar según mis conocimientos cómo veo el mercado de esa compañía. Entonces, pues a mi concepto me parece que es uno de los mejores exámenes. Entonces, no sé, el ejemplo que yo puse fue, de acuerdo a lo visto en clase, explica el impacto arquitectónico que tiene México a nivel nacional e internacional en forma de parte del Bienal de Arquitectura en Venecia del 2014. Entonces, pues me parece un planteamiento como responda qué piensas saber de esto gracias a lo que conoció con anterioridad. Pues nada, espero que haya sido de su agrado. Esto fue lo que yo aprendí, fueron los temas que más me gustaron. Bueno, esto no fue lo que aprendí muchísimo, pero al aprendizaje también aprendí muchísimo cómo de pronto dejar de lado la flojera para
llegar a ponerme, bueno, tengo que estudiar estas dos aulas virtuales en estos horarios y no puedo darme el lujo de decir no porque tengo un límite de entrega. Y no solamente en esto, sino también aprendí que de alguna u otra manera, no sé, yo siempre llevo mi portátil para la cama y comienzo a estudiar, pero siempre me da flojera o lo dejo a medias. Pero aprendí que si tengo un sitio fijo para estudiar, de alguna u otra manera esto va a llevar a mi concentración total. Y gracias a esta materia de aprendizaje virtual he logrado acogerle un poco más de amor a mi carrera porque absorber más conocimiento desde según las enseñanzas que pude llegar a ver en cómo es la mejor manera de estudiar, de aprender, pude adquirir más conocimiento y no hacerlo pues solamente en mi cama que me generaba pues un poco un problema. Nada, al profesor quiero darle las gracias porque en serio sí aprendí bastante, aprendí muchísimo. Eh, Me gustó un poco, se me dificultó un poco entregar algunas, hacer algunos ejercicios o hacer algunas entregas, pero más que por otra cosa era por cuestiones de trabajo. A veces se me dificulta mucho por estar trabajando, pero pues nada, lo adquirido fue grato. Muchas gracias.